Así que al leer la palabra de Dios, nos enfocamos en Jesús. Sé que suena raro para una iglesia. No, estamos preparándonos para la Pascua al enfocarnos específicamente en Jesús y planteando algunas preguntas sobre por qué tuvo que vivir, por qué Jesús tuvo que morir y por qué tuvo que levantarse de entre los muertos. Y bromeo sobre centrarnos en Jesús. Si alguna vez estás en una iglesia que no pone su atención en Jesús, encuentra una, porque Jesús lo es todo. Él no solo es el camino a la salvación, su nombre hace temblar a los demonios. Es su nombre el que nos libera y perdona nuestros pecados. Así que nos estamos enfocando en Jesús y esta mañana reflexionamos sobre por qué tuvo que morir. Y puede parecer una pregunta extraña. La muerte es un tema sombrío y frío. De hecho, evitamos usar la palabra morir. Incluso si un ser querido o un familiar muere, no lo decimos. Decimos que se fue, que se durmió. Me gusta decir que se graduaron a la gloria si conocían al Señor. No nos gusta usar la palabra morir, la evitamos. Entonces, ¿por qué pasaríamos una semana en la pregunta, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Y te propongo que es muy importante. Esta mañana revisaremos un top 10 de las razones por las que Jesús tuvo que morir. Y mientras avanzamos, hay verdades en cada una. Pero quiero que pienses en ello. Todas estas verdades, hay una razón que creo que bíblicamente se eleva por encima de todas las demás. Es la respuesta más correcta a la pregunta. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Y lo guardaremos para el número 1. Así que empezaré con la 10ª razón. ¿Cuál es una razón por la que Jesús tuvo que morir? Y diría que para cumplir todo lo que vino antes. Para cumplir todo lo que vino antes. Las sombras a lo largo de la historia apuntaban a Jesús y específicamente a su muerte. Cuando Abraham llevó a Isaac al monte Moria en Jerusalén, eso fue un símbolo y una imagen que apuntaba a Jesús. Cuando Moisés y los israelitas pintaron su puerta con la sangre del cordero sacrificado para la Pascua, así sacrificarían un cordero, pondrían la sangre en el marco de la puerta y el ángel de la muerte pasaría por sus casas por la sangre del cordero. La sangre del cordero apuntaba a Jesús. El día de la expiación, Yom Kippur, el día más sagrado de todo el Antiguo Testamento, apunta a Jesús. El sistema de sacrificios entero señala a Jesús. Quiero leer un solo pasaje. Esto está en el Salmo 22, y es David en medio del sufrimiento. Él grita a Dios. Escucha las palabras que escribe en el Salmo 22, versos 1 y 2. Dios, Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás tan lejos de salvarme de las palabras de mi gemido? Dios mío, clamo de día, pero no respondes, y de noche, pero no encuentro paz. Si has estado en iglesia mucho tiempo, tal vez reconozcas esas palabras que Jesús dijo en la cruz. Dios, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Así que sugeriría que incluso el rey David y su sufrimiento apuntan a Jesús que muere en la cruz. Todo lo que ocurrió antes apunta a Jesús pagando el precio en la cruz. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Para cumplir con todo lo que ocurrió antes. Número 9. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Tuvo que morir para ser plenamente humano. Reflexiona sobre tu propia experiencia humana, algo que todos atravesamos. Jesús entró en eso. La semana pasada, los pastores John y Greg predicaron y compartieron de Hebreos capítulo 4 que no tenemos un sumo sacerdote en Jesús que no pueda compadecerse de nuestra debilidad. No, Jesús experimentó la condición humana en todos los sentidos y a pesar de eso, no cometió pecado. Jesús vivió tanto el triunfo como la pérdida. Experimentó una alegría gloriosa y también enfrentó la pérdida. Son experiencias que tú y yo también vivimos. Jesús llegó como Dios y hombre en su totalidad, y al ser completamente humano, vivió todo lo que nosotros experimentamos. Lee estas palabras del capítulo 2 de Hebreos.
los versos que dicen que los hijos participan de carne y sangre. Él mismo, es decir, Jesús, también participó de las mismas cosas para que, a través de la muerte, pudiera destruir al que tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a todos los que por miedo a la muerte estaban sujetos a la esclavitud de por vida. Jesús mismo participó de todas las cosas que nosotros experimentamos en la humanidad. Finalmente, Jesús también enfrentó la muerte, algo que todos estamos destinados a vivir, algo que, aunque sabemos que se acerca, aún trae una gran dificultad para nosotros. Hace poco fui a un hospital. Me llamaron por la tarde y pidieron que un pastor viniera. Por lo tanto, llegué casi de inmediato y al entrar en la habitación del hospital, vi que esta mujer estaba en sus 80. Colapsó justo al entrar y su familia estaba muy triste. Era una mujer que amaba a Dios y vivió bien. Tenía alrededor de 80. Ella estaba satisfecha con su vida. Estaba lista para ir al cielo, pero su familia aún experimentaba el dolor de la muerte. Sabían que ella tenía esperanza en Jesús y sin embargo ellos seguían muy tristes. La muerte es parte de nuestra vida. Es nuestro destino. Y Jesús, siendo Dios y hombre, no evitó la muerte. Enfrentó la muerte y la derrotó. La muerte tenía poder, pero Jesús dice que ya no tendrá poder. Hace unos minutos cantamos que la muerte tuvo un aguijón, que tuvo poder sobre nosotros, pero a través de la vida de Jesús, a través de su humanidad, demostró que la muerte no es el final. ¿Y por qué tuvo que morir Jesús? Para vivir en su totalidad lo que implica ser humano. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Para cumplir todo lo que vino antes, para ser humano. Un tercer motivo, el número 8, para enseñarnos el precio de nuestro pecado. Enséñanos el costo de nuestro pecado. Como personas, constantemente reducimos la santidad de Dios y constantemente sobreestimamos nuestra justicia. Piensa en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Toda la sangre. A veces me preguntan, ¿por qué la sangre? ¿Por qué los sacrificios en el Antiguo Testamento? Cuando hacemos esa pregunta, reconocemos que no entendemos la importancia de la distancia entre nuestro pecado y la santidad de Dios, así como el hedor y lo repugnante, la naturaleza ofensiva de quienes somos en nuestro egoísmo ante un Dios santo y puro. Piensa en estas palabras en Levítico 4. Hay 5 ofrendas en el libro de Levítico. Una de esas 5 es la ofrenda por el pecado. Estas son algunas palabras que describen la ofrenda por el pecado. Comenzando en el versículo 4. El sacerdote traerá el toro a la entrada de la tienda de reunión ante el Señor y pondrá su mano sobre la cabeza del toro y matará al toro ante el Señor. Y el sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del toro y la llevará a la tienda de reunión. Y el sacerdote sumergirá su dedo en la sangre y rociará parte de la sangre 7 veces ante el Señor frente al velo del templo. El sacerdote colocará algo de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está ante el Señor en la tienda de encuentro. Y toda la sangre restante del toro derramará la sangre en la base del altar de los holocaustos que se encuentra en la entrada de la tienda de encuentro. Ahora puedes leer ese versículo y pensar en la sangre. Es mucha sangre. Se está esparciendo, se está limpiando, el resto se está derramando en la entrada. ¿Por qué el hedor? ¿Por qué el hedor? ¿Por qué la vista? ¿Por qué el horror? Para mostrarnos el horror de nuestro pecado, que reconozcamos que Dios es santo, puro y justo. Incluso en nuestros mejores días subestimamos la maldad de nuestro corazón, minimizamos nuestro pecado, menospreciamos a Dios y nos ponemos en alto. Jesús murió para que miráramos la cruz y reconocer que mi pecado lo hizo.
mi falta, lo hizo. ¿Por qué murió Jesús? Para enseñarnos el costo de nuestro propio pecado. Otra razón para la muerte de Jesús fue la obediencia perfecta. Ahora Jesús, que era completamente Dios y completamente hombre, tuvo que vivir, como dije, por la misma experiencia humana que nosotros, lo que incluye un conflicto de voluntades. A pesar de que Jesús vivió una vida perfecta, tendemos a resaltar la divinidad de Dios en ese instante y decir, claro, quiero decir, Jesús era Dios, así que evidentemente siguió la voluntad de Dios. Y sin embargo, menospreciamos su humanidad. Piensa en estas palabras del capítulo 22 de Lucas. Este es Jesús, la noche previa a su crucifixión, en el versículo 41. Jesús se apartó a unos pasos, se arrodilló y oró. Padre, si es posible, quita esta copa de mí. ¿Escuchas lo que dice Jesús? No quiere lo que se avecina. Sabe lo que está a punto de suceder. Sabe que va a ser arrestado, que va a ser azotado, golpeado y colgado en la cruz. Y Jesús dice, Dios, si hay otra manera, por favor, quita esto de mí. No quiero vivir esto. Estaba sufriendo. Estaba en un gran sufrimiento. Saltemos al verso 44. Dice estas palabras. En su agonía, él oró con gran intensidad, y su sudor se volvió como gotas de sangre que caían al suelo. Jesús, sí, él mostró una obediencia perfecta, pero a un gran costo. ¿Y qué fue lo que dijo? En la segunda mitad del verso 42, él dice, sin embargo, no mi voluntad, sino la tuya se haga. Jesús experimentó el precio de ser obediente. Él entendió que debía renunciar a su propia voluntad para cumplir con la voluntad de Dios y realizar todo lo que era necesario en la cruz. Así que él se levantó. Y donde Adán fracasó, él triunfó. La semana pasada leímos en Romanos 5 que por la muerte, a causa del pecado de un hombre, todos han transgredido contra Dios. Y así, por la obediencia de un hombre, que es Cristo, todos tienen un camino de vuelta a Dios. A través de la obediencia de Jesús, ahora vemos lo que significa ser obediente. El verso 43 dice, y un ángel del cielo apareció para darle fuerza. Esta es la clave. Jesús no confiaba en su propia fuerza para obedecer. Jesús, quien es tanto Dios como hombre, no se apoyó completamente en sí mismo ni en su propia fortaleza. Requirió la fuerza de Dios. Necesitaba la ayuda de los ángeles. Su dependencia de Dios le permitió obedecer bien. Y así nos estamos engañando cada día si pensamos que podemos ser obedientes por nuestra propia voluntad. No. Jesús mostró que si Él, siendo Dios y hombre, necesitaba depender de Dios, nosotros también debemos hacerlo para obedecer perfectamente. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Para enseñarnos lo que significa la obediencia perfecta. Número 6. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Por justicia. Justicia. Considera esto. Antes de la cruz, Dios perdonó el pecado. A lo largo del Antiguo Testamento, perdonó el pecado. Perdonó a David su pecado, lo cubrió y no lo tuvo en cuenta. De hecho, podrías hacer la acusación de que Dios no fue justo. ¿Con qué derecho a nivel cósmico tenía Dios para perdonar a David? Considera esto. Regresa a Moisés. Dios perdonó a Moisés, pero le retuvo el pecado a Faraón. Injusto. ¿Por qué? Porque Dios perdonó a Jacob y no perdona los pecados de Esaú. ¿Por qué? Es injusto, es injusto. Considera estas palabras del capítulo 3 de Romanos. Él dice Jesús, a quien Dios presentó como propiciación por su sangre, como un sacrificio esencialmente, como un sacrificio por su sangre que debe ser recibido por fe. Esto es la razón, esto fue para demostrar la justicia de Dios, ya que en su paciencia divina Él había ignorado los pecados pasados. Era para mostrar su justicia en el tiempo presente, para que pudiera ser justo y el justificador de quien tiene fe en Jesús.
¿Cómo perdonó Dios a Moisés y mantuvo los pecados de Faraón? Porque la sangre de Jesucristo fue aplicada a Moisés. La justicia de Dios estaba en riesgo porque había sido benevolente hasta ese momento. Y ninguna sangre de un toro o ningún sacrificio, aunque apuntara a Jesús, no podía perdonar pecados. Jesús murió para que a nivel cósmico la justicia de Dios resplandeciera. A veces me imagino un ángel ante eso susurrando al oído de Dios. ¿Cómo puedes perdonarlo? La respuesta es Jesús. Razón número 5, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Para morir en nuestro lugar, para morir en nuestro lugar. El título doctrinal para esto es expiación sustitutiva, que Él no solo murió como un manto para toda la gente, hay una forma en que lo hizo, sino que murió, falleció en nuestro lugar. Cuando contemplo a Jesús, sé que Él pagó por mí, que merecía morir por mis propios pecados. Y si hubiera enfrentado esa consecuencia, mi propia muerte no sería suficiente para pagar por mi pecado. Pero Jesús entonces levanta su mano para decir, moriré en lugar de Greg Levine, en lugar de, y puedes poner tu nombre, falleció en nuestro lugar, directamente por nosotros. Piensa en estas palabras, puedes interpretarlas de muchas maneras. Yo volveré al Antiguo Testamento. Poéticamente esto es representado hermosamente en Isaías 53. Dice esto comenzando en el verso 4. Sin duda ha soportado nuestras aflicciones y ha cargado con nuestros sufrimientos. Sin embargo, lo vimos como herido por Dios y oprimido. Pero fue herido por nuestras transgresiones, fue quebrantado por nuestras iniquidades. Sobre Él estaba el castigo que nos trajo paz, y por sus heridas somos sanados. Lo escuchas en el lenguaje, ¿verdad? Murió en nuestro lugar. De hecho, lo que me gustaría hacer es volver a leer esos 2 versos, personalizándolo. Las palabras estarán en la pantalla. ¿Lo harías? ¿Lo leerías conmigo si te sientes cómodo? Sin duda, Él ha soportado mi dolor y ha soportado mis penas. Sin embargo, yo lo consideré herido, golpeado por Dios y afligido. Sin embargo, fue herido por mis pecados, fue quebrantado por mis maldades. Sobre Él estaba el castigo que me otorgó la paz. Y gracias a sus heridas soy sanado. No debemos dejar de mirar hacia la cruz y reconocerlo. En ese instante, Él murió por mí. Él murió por ti. Él absorbió mi pecado, absorbió tu pecado y pagó nuestra deuda. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Para morir en nuestro lugar. Otra razón por la que Jesús tuvo que morir fue como la mayor manifestación de gloria sin egoísmo. Al pensar en gloria, frecuentemente imaginamos estar en la cima de la vida, alcanzando todo lo que anhelamos. La semana pasada, en los torneos de hombres y mujeres de la NCAA, coronaron campeones. Y los atletas, tras ganar el campeonato, subieron a la escalera y cortaron las redes. Frecuentemente vemos eso como la imagen de la gloria. Sin embargo, Jesús tenía una perspectiva muy distinta de la gloria. Lee estas palabras de Filipenses capítulo 2. Al ser hallado en forma de hombre, Jesús se humilló al hacerse obediente hasta la muerte, incluso la muerte en una cruz. Jesús no consideró la gloria de estar en la cima, elevado por encima de los demás. No, Él vio la gloria en humillarse hasta la muerte. Jesús se dirigió sin dudar a la cruz con alegría en su alma, bajando para que nosotros pudiéramos ser elevados. La cruz representaba la máxima deshonra de Roma, para humillar a otros y poner a Roma en la cima, que tenían la autoridad para avergonzar completamente y deshumanizar a alguien, volviéndolo subhumano,
Y Jesús afirma, no, eso no es. Deshonra, eso no es el fondo, eso es gloria. Mira, Jesús, Él observa nuestra idea de gloria y la invierte. Dice que no es estar en la cima, sino ayudar a otros a llegar allí. No se trata de mi propia elevación, se trata de elevar a otros. ¿Y qué hace Jesús? Él desciende, se humilla para que pueda elevarnos. Eso es lo que experimentamos en Él. Eso es lo que observamos en Él, la máxima demostración de gloria sin egoísmo. Encontramos estas palabras en Marcos 10:45. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y entregar su vida como redención para muchos. Esa es la imagen de la gloria desinteresada. No se trata de elevarte a ti mismo, sino en humillarte para servir a otros. Jesús nos enseñó cuál es la verdadera esencia de la gloria, y no es ser egoísta. No, es el amor que se ofrece. Jesús pregunta, ¿quieres saber qué es la gloria? Es sacrificio, es servicio y es amor. Es poner a otros por encima de ti mismo. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Para enseñarnos la verdadera esencia del amor desinteresado. ¿Por qué murió Jesús? Para cumplir con todo lo que vino antes, para ser plenamente humano, para mostrarnos el precio de nuestro pecado, por obediencia perfecta y justicia cósmica, para morir en nuestro lugar, como la máxima demostración de gloria desinteresada. Razón 3, tal vez una de mis preferidas, para triunfar en victoria sobre la muerte, el pecado y la tiniebla. Para triunfar en victoria sobre la muerte, el pecado y la oscuridad. Colosenses capítulo 3 o capítulo 2 dice estas palabras comenzando en el verso 13. Y estabas muerto en tus transgresiones y en la incircuncisión de tu carne. Dios nos dio vida junto con Él, habiéndonos perdonado todas nuestras transgresiones al cancelar el registro de deuda que estaba en nuestra contra con sus exigencias legales. Él lo apartó, lo clavó en la cruz. Por lo tanto, estábamos muertos en espíritu y Él nos hace vivir. Estábamos en deuda espiritual y Él lo limpia. Lo hace al clavar en la cruz y cierra con estas palabras en el verso 15. Desarmó a los poderes y autoridades, dejándolos en ridículo al triunfar sobre ellos en Él. Él eliminó el dolor de la muerte, rompió las cadenas del pecado, nos da libertad en victoria. Él hace que Satanás esté atado con una correa corta y lo trata como la pequeña rareza que es. Tomó a Satanás y a los demonios, los ató y los encadenó y los sometió a su autoridad. Los poderes de la oscuridad fueron derrotados por completo. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz. Obtuvo la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la oscuridad. En esto no hay nada que temer. No hay nada que temer. Al contemplar la muerte, siento el reto y soy solo un joven, ¿sabes? Estoy envejeciendo constantemente. Ayer... ¿No te invitaron al ministerio de ancianos hace poco? Ayer hubo una pequeña broma en nuestro propio campus durante la extravaganza, que había una alerta plateada para mí porque estaba perdido. Así es como va. Ya casi llego. Ahora estas cosas... ¿Para qué estaba yo en esta habitación? ¿Qué vine a buscar? A veces me he arrodillado a orar con personas que están cerca de la muerte. Siempre pregunto, ¿tienen miedo? ¿Hay algo que deseen orar al acercarse a Dios? A veces la gente han estado salvas más tiempo del que yo he vivido. Confiesan miedo. Nunca he estado en esa situación. No creo que sea malo dudar. Es la muerte. Es algo importante. Aquí hay una dulce verdad que nunca debes olvidar. La muerte de Jesucristo en la cruz demuestra la victoria
sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la oscuridad. Y podemos descansar en esa victoria sin nada que temer, nada que ocultar. Amén. Número 2. ¿Por qué murió Jesús? Tuvo que morir para perdonar nuestros pecados. Esa es una gran promesa que poseemos. Y sin embargo, vino a un gran costo para Jesús. Vino a su propia vida. En Hebreos 9, versículo 22, leemos esto. De hecho, bajo la ley, casi todo se purifica con sangre, y sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús perdonó nuestros pecados y lo hizo a un gran costo personal. No estoy seguro de cuántos de ustedes han tomado dinero prestado antes, sobre todo de familiares. Normalmente no es recomendable pedir dinero a la familia, pero si lo han hecho, ¿alguna vez les perdonaron la deuda? No lo sé. Nunca me han perdonado una deuda bancaria, pero sí me han perdonado deudas familiares. He pedido dinero prestado y luego me han dicho estas palabras: no te preocupes, es nuestro regalo para ti. Ese dinero que me dieron fue un regalo para mí, pero no fue gratis para quien me lo dio. Y al perdonar la deuda, me hicieron un gran regalo, aunque les costó algo. No me costó nada, pero a ellos les costó el total de lo que me dieron, el total de lo que perdonan. Jesús nos dio un gran regalo al perdonar nuestros pecados, aunque no fue gratis para Él. Le costó todo lo que tenía. Frecuentemente creemos que en el perdón de nuestros pecados por Jesús, que en última instancia no tenemos que pagar el precio completo. Y lo grandioso es que no tenemos que pagar el precio, porque Jesús ocupó nuestro lugar. Y sin embargo, todavía cometemos errores. No se trata realmente de la sangre de Jesús cubriéndonos, sino más bien de si nuestras buenas acciones superan a las malas, que de alguna forma la justicia se inclina a nuestro favor. Y aún así, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento nos enseña, y también en el Nuevo Testamento, que confirma que eso no es así. Solo la muerte puede satisfacer nuestra deuda. En el Antiguo Testamento se requería sangre. Íbamos al templo, hacíamos un sacrificio y eso cubría nuestros pecados, pero solo cubría los pecados pasados. Eso no bastaba para los pecados que vendrían. Y lo que Jesús hizo en la cruz fue decir que no solo están cubiertos tus pecados pasados, sino que también los pecados que aún no has cometido están cubiertos. Jesús pagó un gran precio por nosotros en la cruz, tanto por nuestro pasado como por nuestro presente y también por el futuro. La sangre de Jesús no solo cubre los pecados pasados, sino que también cubre los pecados futuros a un gran costo para Él. Jesús, ¿por qué tuvo que morir? Para perdonar nuestros pecados. Hay momentos de claridad en esto que nos lleva al primero. Y una pregunta como ¿qué razón podría superar todas esas razones profundas? Y realmente creo que hay una razón que está entrelazada a lo largo de las Escrituras, a través de todas las razones que acabamos de leer. Siento que necesitamos un redoble de tambor como el de David Letterman para el número 1. ¿Qué es la razón por la que Jesús murió? Porque Dios te ama a ti. Dios te ama. Dios te ama. Yo solía pensar en el mensaje de que Dios te ama como algo simple, como leche y galletas, y como si quisieras un sermón realmente sustancioso, un sermón sobre la obediencia, sobre la palabra. Ya sabes, eso es un sermón. Dios te ama. Eso es algo de niños. Jesús me ama, esto lo sé. Pero es la verdad más profunda a la que podemos llegar. Y es en última instancia la razón por la que Jesús murió. En Romanos capítulo 5 leemos estas palabras, empezando en el versículo 6. Porque mientras éramos débiles, en el momento correcto, Cristo murió por los pecadores.
Porque apenas alguien morirá por una persona justa, aunque quizás por una buena persona uno se atrevería incluso a morir. Pero aquí está la razón. Pero Dios demuestra su amor por nosotros. Y mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La canción Hermoso Nombre, solíamos cantarla más, ahora es más rara. En uno de los versos hay una línea que dice que no deseaba el cielo sin nosotros. Por eso Jesús lo trajo a la tierra. Mi pecado era enorme, su amor lo supera. ¿Qué puede separarnos ahora? Piensa en eso. Hoy lo cantamos en la canción. Esa fue la primera vez que lo escuché. Olvido el coro, pero era como si Él estuviera salvajemente. ¿Cuál era la frase? Él era salvaje, nos ama así. Él nos ama locamente. Esa es una verdad que necesitamos reconocer. Sí, es una verdad. No lo hacemos a menudo. En esta sala hay muchos, con voces del acusador murmurando en sus oídos, diciendo: Dios no puede amarte. No eres digno. Podríamos pensar así, pero Dios no lo hace. Dios ama. Dios te ama. Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios te ama. ¿Podrías cerrar los ojos solo por un momento? Solo recibe, dilo sobre ti mismo: Dios me ama. Repite eso: Dios me ama. Dios me ama. Deja que eso se asiente en tu alma. Dios ama a mí. Ahora, habla con un vecino a tu lado. Dile que Dios te ama. Dios te ama. Mira hacia el otro lado. Cruza el pasillo. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Esto es algo que olvidamos. ¿Por qué? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Porque te ama, y te ama a ti y a tu prójimo. No se detiene con nosotros. De hecho, te ama, y también a la persona que te cortó el paso en el tráfico esta semana. Te ama, y a la persona que te robó. Te ama. Y a la persona con la que estás peleando, con quien no hablas ahora. Te ama, y a tu vecino. Por eso Jesús murió en la cruz, para que recibamos su amor y compartirlo con... Entonces, ¿cómo llevamos esto a casa? ¿Qué necesitamos hacer para vivir la verdad de por qué Jesús murió por nosotros? Lo primero es esto: recibir el amor de Dios. Ya hablamos de esto: recibir el amor de Dios. Hay 100 razones por las que sentimos que no somos lo suficientemente buenos para recibir el amor de Dios. Y la verdad es que no lo somos. No podemos ganar el amor de Dios. No hay cantidad de bondad que podamos ofrecer al mundo. No hay cantidad de buenas acciones o servicio a los demás que pueda ayudarnos a ganar el amor de Dios, a ganar el regalo del sacrificio de Jesús. Eso es lo que representa la cruz. La cruz prueba que no podemos ganarlo, que no somos dignos. Y aún así, Jesús falleció. ¿Y cómo se ve entonces para nosotros recibir el amor de Dios? Yo diría, en primer lugar, se trata de dejar de luchar, porque no lo podemos ganar. No podemos limpiarnos lo suficiente para ganar el amor de Dios, para ganar su respeto. No sé tú, pero eso es una lucha personal. Siento que debo estar limpio primero. Debo ser presentable. Debe haber un historial de eso antes de que sea digno de amor, antes de que sea digno de ser honrado o aprobado. Y sin embargo, la cruz dice que eso no importa. No, simplemente debemos descansar en el amor de Dios. A menudo decimos que no puedo perdonarme, pero no creo que esa sea la pregunta correcta. Se trata de si puedo recibir el amor y el perdón por el que Dios murió para ofrecerme gratuitamente. ¿Recibiré el amor de Dios? ¿Recibiré el hermoso regalo del perdón de mis pecados para que pueda convertirme en un hijo de Dios? Para aquellos de ustedes que son padres, piensen en ello de esa manera. ¿Pueden sus hijos hacer algo para ganar su amor? Para nada.
Los amas porque son tus hijos. Igualmente, nosotros como hijos de Dios, podemos habitar en la hermosura de saber que somos el amor de Dios. Es decir, que somos los hijos de Dios y que podemos recibir y reposar en su amor. Por lo tanto, primero, recibimos el amor de Dios. Segundo, damos el amor de Dios. Existen 1000 razones para no compartir el amor de Dios con otros. Aún así, Dios nos llama a compartirlo. Recientemente tuve una conversación con alguien que dijo, oye pastor, ¿puedes hablar con mi amigo? He estado teniendo conversaciones con ellos sobre Dios y creo que sería mejor si tú tuvieras la conversación. Yo le dije, no, tú necesitas tener esa conversación. No es necesario que seas un experto en la Biblia. No tienes que haber sido cristiano por 50 años. Solo necesitas es presentarte. Decir, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Primera de Pedro 3:15. Siempre estén preparados para compartir una respuesta sobre la esperanza que tienen en Cristo Jesús. No, solo comparte la esperanza que tienes. Seamos sinceros, puedo conversar con tu amigo, puedo hablar con tu vecino. La verdad es que ellos verán el Evangelio manifestado en ti mucho más, de una manera más auténtica que como lo verán en mí escuchando un domingo. Es nuestra tarea compartir el amor de Dios. Piensa en eso un segundo. Compartimos tantas cosas. Vemos una buena película, un buen programa en Netflix y al día siguiente estamos en la oficina. Decimos, oh Dios, Greg, ¿ya lo has visto? ¿Has visto el programa de Korak en Netflix? Shorak, en primer lugar. Tengo mucho respeto por Kirk Cousins después de eso. Sí. No me sentí tan positivo sobre Patrick Mahomes tras eso. Pero, ¿cómo hacemos ese tipo de cosas constantemente? Fui a un nuevo restaurante. Mira esto, deberías probarlo. Lo compartimos con cosas sin importancia como la comida y la TV. Y sin embargo, aceptamos a Cristo Jesús y el perdón de nuestros pecados y tememos compartirlo. No tenemos que predicar un sermón, no tenemos que guiarlos en oración para recibir el Evangelio. Puede ser tan simple como llevar un plato de brownies. Hace un par de años, después del campamento de verano, el reto era compartir amor con tu vecino. Mis hijos hicieron una tanda de brownies y se los llevaron a nuestro vecino y le dijeron, Dios te ama. Puede ser tan sencillo como compartir un plato de brownies. Esa es una de las mejores formas de hacerlo. Sí. Puede ser tener a alguien en casa para cenar y simplemente compartir el amor de Dios y decir, hey Dios, te ama. Dios te ama. Así que quiero que reflexiones sobre esto. ¿Quién es la persona que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Quién necesita escuchar y recibir el amor de Dios? ¿Quién en tu familia? ¿En tu barrio? ¿En tu trabajo? ¿En tu escuela? ¿Quién necesita escuchar del amor de Dios? Te quiero retar esta semana a que vayas a esa persona, ya sea con una comida o llevándoles un café, o solo, sentarte un momento y decir, Dios te ama, ¿cómo puedo orar por ti? Piensa en 2 cosas. Primero, que todos necesitamos recibir el amor de Dios. Y segundo, que debemos compartir el amor de Dios también. Así que tenemos el privilegio. No miren sus relojes. Esta mañana tenemos el privilegio de cerrar con el bautismo, una celebración grandiosa. Así que para los que se van a bautizar, si quieren regresar, pueden hacerlo. Solo diré esto. El bautismo significa recibir el amor de Dios. Y luego, porque has recibido el amor de Dios, dar un paso para entregarle tu vida. Recibes el amor de Dios y debido a eso te comprometes a decir, Jesús, te seguiré toda mi vida. Y cuando haces eso, pasas por las aguas del bautismo. Ha estado presente en toda la Escritura. Noé recibió el amor de Dios, se comprometió y atravesó las aguas. Moisés también lo hizo en el Nilo. Todo Israel pasó por las aguas del Mar Rojo. Nuevamente todo Israel a través de las aguas del río Jordán. Jesús mismo habló de su propio bautismo como cumplimiento. El bautismo es este primer acto después de recibir el amor de Dios para decir, Jesús, quiero seguirte toda mi vida. Veremos un video de algunos testimonios y nos uniremos a la celebración del bautismo.